Las reglas para la conducción del espíritu son unas recomendaciones que nos da Descartes acerca de cómo utilizar nuestro pensamiento. La primera regla es bastante interesante porque nos dice que el objetivo de nuestros estudios debe ser la dirección de nuestra mente, ¿no? De nuestro pensamiento, para formar juicios sólidos y verdaderos sobre cualquier asunto que surja. Entonces, ya la primera regla es que tenemos que buscar cierto tipo de conocimiento. No es buscar opiniones, no es buscar lo más probable, sino juicios sólidos y verdaderos sobre todos los asuntos. Entonces, claro, Descartes tiene en vistas un proyecto de lograr construir todo un conjunto de conocimientos sobre cualquier área, sobre cualquier disciplina, la filosofía dentro de esto, principalmente para Descartes, y a través de los cuales, ¿no?, vamos a poder, digamos, realmente llegar a conocer algo, ¿no? Porque no podemos decir que conocemos algo si que solo tenemos opiniones, si que solo tenemos probabilidades, según Descartes. Tenemos que llegar a formar juicios sólidos y verdaderos, ¿no? La segunda regla, complementaria, ¿no? Todas las reglas son complementarias. La segunda dice: conviene ocuparse de aquellos objetos cuyo conocimiento cierto e indudable nuestra mente parece capaz de alcanzar. Esto es bastante importante porque acá, fíjense, en la 1 nos decía que tenemos que llegar a juicios sólidos y verdaderos sobre cualquier asunto que surja. Pero la 2 ya viene a ser una pequeña restricción, porque nos dice: conviene ocuparse de aquellos objetos cuyo conocimiento cierto e indudable nuestra mente parece capaz de alcanzar. Es decir, hay ciertos objetos en los cuales, ¿no?, ciertos temas de pensamiento en los cuales uno puede llegar a tener un conocimiento cierto e indudable, uno puede tener certezas, y hay otros objetos, ¿no?, en los que no se puede llegar a ese grado de conocimiento. Esto es bastante interesante porque ya nos dice que hay que escoger entonces, ¿no?, en qué temas deberíamos o sería más conveniente pensar, estudiar, analizar, y otros obviamente hay que dejarlos de lado o tomarlos como que son, ¿no?, puras supersticiones o pequeñas, digamos, opiniones que en realidad no tienen una relevancia tan grande como los otros objetos en los cuales sí podemos tener conocimiento objetivo. Y la tercera regla nos señala algo también que sigue en la misma línea, ¿no? Dice: acerca de los objetos propuestos se debe investigar, no los que otros hayan pensado o nosotros mismos sospechemos, sino lo que podamos intuir con claridad y evidencia, o deducir con certeza, pues no se adquiere la ciencia de otro modo. Entonces, dentro de estos objetos, dentro de estos temas cuyo conocimiento puede ser cierto e indudable, es decir, fíjense, acá hay es como un embudo, ¿no? Porque en la primera nos dice: tenemos que buscar conocimiento sólido y verdadero sobre cualquier asunto. Muy bien. Pero en la 2 nos dice: conviene ocuparse de aquellos objetos, ¿no?, de aquellos problemas en los cuales sí podemos tener conocimiento certero e indudable. Bien. Y en la tercera nos dice: de estos objetos propuestos a investigar, ¿no?, de estos objetos que sí podemos conocer con certeza, no debemos estudiar lo que otros hayan dicho acerca de esos objetos, ¿no?, o lo que nosotros sospechemos, claro, sino de lo que nosotros podemos intuir con claridad y evidencia. Acá hay una gran diferencia entre lo que sospechamos y lo intuimos. Para Descartes, esta palabra de la intuición va a ser bastante interesante, porque para él, cuando uno tiene una intuición, llega, digamos, a ver casi con mucha claridad, ¿no?, aquel objeto que está tratando de comprender. Entonces, intuimos con claridad y evidencia, o deducimos con certeza. Entonces, claro, no es por sospecha, no es por lo que dicen las otras personas, los otros científicos, filósofos, académicos, etc., sino a través de lo que nosotros mismos podemos llegar a conocer con certeza, ¿no?, con evidencia. Ahora, surge la pregunta: ¿y cómo nosotros podemos llegar a utilizar, digamos, nuestra mente
para alcanzar esa claridad y esa evidencia? Bueno, pues ahí está la regla número 4, ¿no? Dice, el método es necesario para la investigación de la verdad. Es decir, nosotros hallamos estas certezas, ¿no? Este conocimiento, utilizando el pensamiento, obviamente, ¿no? La razón, el espíritu, pues, en ese sentido. Pero claro, no es solamente pensar. O sea, hay que pensar, pero aplicando un método. Eso es lo particular. Entonces, ¿en qué consiste este método? Muy bien. Consiste, primer paso, ¿no? Cumplir una regla de la evidencia. ¿Qué nos dice esta regla de la evidencia? No admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia lo que es. Es decir, la primera es, solo voy a tomar como verdadero lo que sé que es verdadero de manera evidente, la certeza, ¿sí? Si es completamente evidente, ¿no? Si es certero, entonces puedo asumirlo como verdadero. Claro, ahí hay una noción de grado, digamos, en el conocimiento, ¿no? Descartes está apuntando al conocimiento absoluto, digamos, en cierto sentido. No absoluto en el sentido de todas las cosas, de conocerlo todo, sino de que aquello que conocemos lo conozcamos, digamos, de manera máxima, ¿no? En máximo grado. La segunda regla dice, la regla del análisis. Ya acá pasamos un poco ya al método, digamos, a los pasos que tenemos que realizar. Primero hay que realizar un análisis. Pero ¿qué cosa significa análisis? Una división, una separación, una desarticulación. Vamos a analizar. Dividir cada una de las dificultades que examino en cuantas partes sea posible y en cuantas requieran su mejor solución. Es decir, cuando yo me enfrento a un problema, ese problema engloba todo un compendio de pequeñas partes, ¿no? que es un todo complejo. Yo tengo que dividir la realidad, ¿no? Segmentarla, para no asumirla o no asumir el problema de manera compleja, en toda su complejitud, sino en poder, ¿no? disgregarla en partes, y a través de esas partes yo puedo, pues, quizás conocer con más evidencia. Pero una vez que he hecho este análisis, que he hecho esta división y esta examinación de las partes, lo que viene es luego la regla de la síntesis, ¿no? Que es conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente hasta el conocimiento de los más compuestos. Claro, entonces, el análisis y la síntesis son movimientos, digamos, en sentido contrario. El análisis nos permite dividir lo complejo en lo simple, ¿no? Dividir lo complejo en pequeñas partes, y la síntesis es el camino inverso. Partimos de estas partes que son simples, más evidentes, y partimos para llegar al conocimiento de lo más complejo. Eso es interesante porque eso es lo que hace Descartes en las meditaciones metafísicas. Claro, el texto que ustedes están leyendo, las meditaciones 1 y 2, habla, bueno, eso es lo que sería, digamos, lo que corresponde al análisis, ¿no? Lo que ya viene en la meditación 3, 4, 5 es la síntesis, porque lo que hace Descartes una vez que llega a su primera certeza, ¿no? El cogito ergo sum, es desde ese punto, desde esa primera certeza, recuperar todo el conocimiento, pero claro, ya no en opiniones, sino también todo el conocimiento en grado de certeza. ¿Sí? Entonces, el análisis y la síntesis son movimientos complementarios. Finalmente está la regla de la enumeración, que hay que hacer recuentos integrales, revisiones generales de todos aquellos pasos que vamos realizando, ¿no? Tanto en el análisis como en la síntesis. Hay que ir enumerando, hay que ir haciendo recuentos integrales. De esa manera, para Descartes, aseguramos que nuestro pensamiento llegue a una verdad a través de un método que nos pueda, pues, dar la seguridad de que llegamos a certezas, ¿no? Algo evidente, y que no nos vamos a confundir, no nos vamos a equivocar.